Bueno, bueno, muy buenas tardes. Ahí los saludo nuevamente. Y en esta oportunidad estamos compartiendo los salmos. Hemos ido avanzando desde diferentes capítulos, así por grupos. Hemos analizado salmos mesiánicos, hemos analizado un poco brevemente la poesía hebrea, y así hemos tratado por ahí salmos como el 87, era ese Aldo, claro, el Ah, 87, sí, el Salmo sí. 101, bueno, diferentes salmos a partir de la lectura que hemos llevado adelante. Bueno, así que Nicolás ahora es quien nos va a compartir los salmos que hemos estado leyendo esta semana anterior. Así que Nico, muchísimas gracias, te bendecimos totalmente. Bueno, bueno, gracias hermanos. Eh, a mí me llamaba un poco la atención el libro de los Salmos y sobre todo estos capítulos que que viene compartiéndonos Pablo a lo largo de toda esta semana, pero subrayaba y lo que me llamaba mucho la atención era a partir del Salmo 120, que es el título del Salmo y que prosigue así de esa misma manera con ese mismo título hasta el Salmo 131. No sé si alguno se habrá dado cuenta, pero allí dice el cántico de los peregrinos. Y llamó un poco la atención, porque yo decía, se repetía muchas veces el título. En cada uno de esos salmos, 120, son 11 salmos, digo, algo nos debe estar queriendo hablar el Señor a través de este título, ¿no? Por eso lo remarca tanto. Y bueno, es por eso que, bueno, pude investigar un poquito para poder compartirle algo acerca de quiénes eran los peregrinos por aquel tiempo y qué función cumplían o qué era lo que realizaban. Amén. Entonces, hoy quiero compartirles el Salmo 121 y hablarles un poco de lo que a mí me llamaba la atención desde el principio, de que qué es un peregrino, quiénes eran los peregrinos. Amén. Ajá. Y bueno, y compartirles un poco de esta tarea. Según la palabra, según los libros de historia, dice que peregrinos son aquellos viajeros eh, que por devoción visitan un lugar, un templo sagrado, una montaña sagrada, un lugar donde se adora, donde se exalta a un dios. Dice que muchas veces los indígenas llaman a estos lugares, estas personas van a estos lugares, a sus lugares sagrados también. Y bueno, entonces podemos apreciar y podemos ver de que los peregrinos son personas que son movidas por una devoción hacia estos lugares sagrados, lugares donde se realizan ceremonias a los dioses. En este caso, nosotros la palabra de Dios nos habla de los peregrinos que van al lugar alto, a la ciudad santa, a Jerusalén. Pero hay también otras personas que no tienen a Cristo en su corazón, que también tratan de buscar su manera de adorar a sus dioses de esta misma forma. Hace tiempo atrás se escuchaba y hablaba, podía estar en una charla de un arqueólogo eh, de montaña, un arqueólogo de montaña que se dedica a investigar sobre toda la arqueología de los imperios inca, de los imperios mayas, de los imperios que tuvieron civilizaciones pasadas en todo lo que es Sudamérica. Y él podía contar y podía ver que a mí me llamaba un poco la atención que a lo largo de todo nuestro territorio, sobre todo en el norte de la Argentina, y lo que tiene que ver con Bolivia, lo que tiene que ver con Paraguay y Brasil y toda la cordillera de los Andes, habían más de 170 eh, lugares donde se consagraban a los dioses paganos, donde las civilizaciones en otro tiempo celebraban allí y celebraban entregando ofrendas humanas generalmente en estos lugares sagrados. Y me llamaba la atención este dato que este arqueólogo compartía, porque dice que en el mundo no existe este tipo de adoración.
en Europa, que en las zonas de otro continente, es muy poco visto este tipo de adoración y que sí era muy fuerte y que le llamaba mucho la atención de que en toda la zona de la cordillera, a lo largo de toda Sudamérica, que compone el cordón montañoso, dice que habían más de 170 altares que ellos le llaman, los indígenas le llaman Apu Sagrado. Amén. Entonces, ¿cómo el enemigo también puede estar copiando lo que hace Dios? Amén. Lo que Dios establece en su palabra y lo que podemos ver aquí en el libro de Salmos 121, que habla de este cántico de los peregrinos. Y como decía, peregrino es un hombre, es una mujer que viaja de un lugar a otro, a un lugar sagrado, a llevar adoración, a buscar de la presencia de su Dios. En este caso nosotros lo podemos llevar a nuestra vida, de cómo nosotros debemos acercarnos a nuestro Dios, porque habla de la Jerusalén, porque habla del templo santo de Dios. Y dice que los peregrinos por aquel tiempo, dice que se iban de una ciudad a otra, alejado, y dice que cuando estaban llegando al lugar santo, a Jerusalén, se veía desde lejos la montaña donde estaba situado el lugar santo, el templo a nuestro Dios. Y es por eso que Dios dice en este versículo 1 de Salmo 121, dice, a las montañas levanto mis ojos, de donde ha de venir mi ayuda. Por eso hace referencia este salmo. Perdón, no sé qué había pasado. Sí. Por eso hace referencia a este salmo que hace un simbolismo a la vida del peregrino que va ingresando a la ciudad y desde ese punto muy lejano puede divisar el lugar santo, la Jerusalén, a lo alto de la montaña. Y eso habla de nuestra vida, cómo debe buscar al Señor, buscar en las alturas, buscar en la montaña, porque dice que allí vamos a poder levantar nuestros ojos y desde allí, desde el monte alto, desde Jerusalén, dice que va a venir nuestra ayuda. Amén. Amén. Dice que el versículo 2 dice, mi ayuda proviene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Versículo 3 dice, no permitirá que tu pie resbale, jamás duerme el que te cuida. Versículo 4 dice, jamás duerme ni se adormece el que cuida a Israel. El Señor es quien te cuida, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. El día del sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te cuidará de todo mal, guardará tu vida. El Señor cuidará tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Amén. Vemos a lo largo de todos estos pasajes, de estos versículos de este Salmo 21, de cómo Dios cuida a nuestras vidas, cómo Dios cuida a la creación. Amén. Dice que nuestro socorro proviene de Dios, que nuestra ayuda proviene de Dios. Entonces nos marca de que sin duda que nuestra ayuda viene de Dios. ¿Y por qué? Y porque dice que nosotros tenemos que levantar nuestros ojos a las montañas, a los montes. ¿Y qué significa las montañas? El templo de Dios, la presencia de Dios. Bien, entonces por eso este salmo y a lo largo también de otros pasajes que podemos encontrar en la Biblia, nos habla de las montañas, nos habla de las alturas. Es porque el templo de Jerusalén, los peregrinos la podían divisar desde muy lejos en lo alto, bien, en lo más alto de aquel territorio. Entonces por eso hace referencia a la palabra de Dios a este pasaje, amén, de que por qué nosotros como hijos de Dios debemos buscar las alturas. Otra cosa interesante que quiero compartirles, que pude ver en este pasaje, es por qué los montes y no otro lugar.
Amén. ¿Por qué la palabra siempre nos habla de montes, de montañas? Vemos a Moisés que fue a una montaña, vemos a distintos profetas que se acercaban a Dios a las montañas, porque la montaña es la altura, porque la altura representa el lugar sagrado, porque la altura representa la intimidad con Dios, la intimidad para el pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo que cuando el pueblo fue sacado de Egipto, de la esclavitud, dice que Dios le pidió a Moisés que vaya a un monte apartado para que pueda recibir los 10 mandamientos, es decir, las tablas de la ley. O sea que hay algo muy importante que significa mucho para nosotros. Que cada situación, que en cada momento nosotros podamos alzar nuestros ojos a los montes y poder encontrar esa paz y poder encontrar nuestra ayuda, nuestro pronto socorro, porque el Señor dice que allí está esperándonos. Las montañas dice que son las primeras que se ven al acercarse a una ciudad. Amén. Siempre que vamos a la cordillera podemos ver esto. A medida que vamos transitando la ruta de los lagos o la ruta 40, lo primero que vemos son las montañas, son los lugares altos. Amén. Son los lugares donde podemos ver la cúspide, muchas veces con nieve, y eso hace que sea un paisaje aún más interesante. Dice que sobre esas montañas estaba edificada Jerusalén. Y esto quiero que lo veamos allí en Salmo 125:2. Si lo encontraron, me dicen amén. Le doy lectura, dice, como rodean los montes a Jerusalén, así rodea el Señor a su pueblo desde ahora y para siempre. Vieron que hay una otra descripción de lo que nos habla de dónde está ubicada Jerusalén, dónde está ubicado el templo de Dios, dónde está su presencia. Dice que está rodeado de montes. Versículo 3 y 4 de este mismo pasaje del Salmo 121, podemos ver de que dice que no permitirá que tu pie resbale, jamás duerme el que nos cuida. Amén. Este versículo podríamos decir de que nuestro Dios nos está transmitiendo confianza en Él. Amén. Nos está dando confianza ¿para qué? Para que quedarnos tranquilos de que Él no duerme, de que Él está siempre constantemente cuidando y velando por cada uno de nosotros, cuidando y velando por su pueblo. Dice, pero que Él no permite que nuestro pie resbale. Jamás duerme el que te cuida, es decir, Dios no duerme, Dios está siempre cuidando, enviando su presencia, enviándonos sus ángeles para que nos cuida y para que nuestro pie nos está tratando siempre de hablar a través de su palabra. ¿Para qué? Para que nuestro pie, dice, no resbale, para que nosotros no caigamos en el pecado, para que nosotros no caigamos en la tentación, para que no nos desviemos de su camino, del destino profético que Dios ya ha determinado desde antes de la fundación del mundo para cada uno de nosotros que somos sus hijos, amén. Entonces Él está cuidando, Él está guardando a su rebaño. Dice que Jesús es el buen pastor y que Él como buen pastor cuida de cada una de sus ovejas. Si es necesario de ir a buscar a la oveja esa que se perdió, dice que deja a las 99 y va a buscar aquella que está extraviada. Amén, eso habla de nuestra vida, eso habla de que Dios tiene cuidado de nosotros, de que nosotros somos un especial tesoro para nuestro Padre y para Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. Amén. Qué importante poder entender esto, de que Jesucristo no solo fue a la cruz del Calvario para darnos redención y vida eterna, sino que también cuando nos otorga la salvación, cuando nos llena de su Espíritu Santo, de su conocimiento, de su verdad, también Él
se ocupa de que nosotros no nos desviemos, de que nosotros no tropecemos. A ver, ese es nuestro Padre, ese es el amor de un Padre, que dio a su Hijo para que no solo tengamos vida eterna y salvación, sino que también para que Él nos cuide, para que Él nos acompañe, para que Él nos pastoree. De eso se trata. Qué importante es esto, amén. Qué importante poder entender y poder comprender de que nuestro Padre Celestial se ocupa de nuestras vidas, amén. A pesar a veces de nuestra ignorancia, a pesar de muchas cosas que pasan por nuestra cabeza como seres humanos, amén. A veces somos de los que avanzamos 2 o 3 pasos y retrocedemos todo lo que avanzamos y es más, y un paso más atrás todavía, pero Dios en su inmenso amor y misericordia siempre está a nuestro lado para acompañarnos, para rodearnos, para no permitir que nos caigamos, y si nos caigamos nos da una oportunidad para poder levantarnos y para no resbalar, porque dice que Él no duerme, Él está a nuestro cuidado, Él está eh, trayéndonos confianza y transmitiéndonos todo tiempo seguridad. Amén. Qué Amén. importante esa palabra seguridad, hermanos, porque vieron que hoy hay un manto, podríamos decir, sobre todo el territorio de la Argentina, un manto de oscuridad que habla de la inseguridad. Hoy lo primero que se habla en cualquier canal de noticias es la inseguridad. Hace poco tuve la posibilidad de poder estar allí en Rosario y la verdad que me vine con una carga muy importante de lo que está sucediendo allí en Rosario, porque hay mucha inseguridad. Hay mucha delincuencia, hay mucho narcotráfico, hay muchos jóvenes perdidos en la droga, en el alcohol, generaciones enteras perdidas en el alcohol. Dentro de las cárceles donde pudimos compartir, se veía muchos rostros jóvenes, pero muy jóvenes, hermanos, entre 18 y 19 años, jovencitos que están allí cumpliendo una pena por un delito que cometieron, con muchos años de cárceles y muchos rostros jóvenes que están allí encarcelados por algo que cometieron, por un delito que cometieron en medio de la oscuridad y las tinieblas, amén. Entonces yo me vine con mucha carga desde aquel lugar porque yo decía que esto no suceda en nuestro Neuquén, esto no venga a nuestra ciudad. ¿Y cómo podemos hacerlo? ¿Y cómo podemos revertir esta situación? De que esta situación no nos llegue a nosotros como ciudad, como ciudadanos, como hijos de Dios. Tenemos que estar alerta y hacer algo con respecto a esta situación, porque la verdad es muy triste charlar con la gente en la calle. Yo podía charlar con la gente en lo diario, en los 5 días que estuve allí, y poder compartirle y poder saber lo que había en su corazón. Y en su corazón había temor, en su corazón había angustia, había dolor, porque una señora mayor me dice, yo joven escucho una moto y salgo corriendo a mi casa, dice, porque no sé lo que me va a pasar. Comerciantes que a las 6 7 de la tarde están cerrando todos sus comercios, todos sus negocios por la delincuencia y por la violencia que se ha generado en esa ciudad a causa de la droga y el narcotráfico, amén. Pero gracias a Dios que hay una iglesia intercediendo, orando y llevando el reino de Dios adelante. Y entonces yo me traje esa carga, una carga bastante intensa para mi vida, y quiero compartirlas con todos ustedes, que estemos intercediendo, de que estemos orando por la ciudad de Neuquén, de que estemos orando para que no se genere violencia, para que la inseguridad que hay se convierta en seguridad, para que el reino de Dios avance y que las tinieblas caigan y que las tinieblas retrocedan en el nombre de Jesús. Esa es nuestra tarea, amén, de orar, de interceder, de ponernos en el lugar de otro, de acercarnos, como dice aquí el Salmo, de acercarnos a los montes y levantar nuestros ojos y pedir ayuda para que esta situación que está viviendo la provincia de Santa Fe y Rosario y gran parte del norte argentino no llegue a la región de nuestra querida ciudad de Neuquén, amén, y nuestro territorio y la Patagonia.
Amén. Así que les invito y les dejo también y les comparto esta carga para que todos estemos orando y estemos intercediendo por esta situación que es que es muy triste y muy dolorosa, hermano, poder ver que una sociedad, que ciudades y pueblos estén con estos mantos de oscuridad, de angustia, de dolor, de violencia, de sin saber, de desesperanza también, porque no ven una salida. Pero bueno, nosotros como hijos de Dios tenemos un arma espiritual más poderosa que es la oración y que es la intercesión. Amén. Amén. Bueno, no me desvío más del tema, Pablito, te pido disculpas, pero bueno, quería compartirle que me parecía interesante también poderles dejar esto que venía eh, orando y que vengo orando. Dice que Perfecto. Dios nos transmite entonces, en el versículo 3 y 4 dice que Él nos transmite seguridad y confianza. Y esto también lo podemos ver en el libro del Nuevo Testamento, en Primera de Pedro 2:25. Espero unos segunditos para que ustedes lo puedan buscar, porque es un pasaje bíblico muy lindo, donde habla de nuestro comportamiento y nuestra vida y cómo Dios cuida de nuestra vida y de toda nuestra casa y también de nuestro entorno. Primera de Pedro 2:25, si hay alguno que lo tenga a mano, pueda compartirlo, pueda leerlo, Aldo o Gloria, pueda compartirlo, Rosita, si está allí también en línea, escuchándonos, pueda compartir este pasaje bíblico de Primera de Pedro 2:25. Ahí estaría entonces. Ahí voy. Bueno, Aldito, dale. Dice, antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Amén. Jehová es nuestro pastor, Jehová es nuestro guardián. Él cuida de nuestras vidas. Dice, antes, primera Pedro, antes vivíamos desordenados, antes vivíamos en la oscuridad, antes vivíamos sin el conocimiento de Dios. Pero ahora que conocemos a Cristo, ahora que hemos resucitado juntamente con Él, dice que todas las cosas han sido nuevas y por lo tanto Él es nuestro pastor que cuida nuestras vidas. Amén. Dios cuida de su iglesia, Dios cuida de su creación, Dios cuida de sus hijos, Él tiene cuidado. Y dice algo muy lindo este pasaje del Salmo 121, versículo 5, dice, el Señor es quien te cuida y el Señor es tu sombra a tu mano derecha. ¿Por qué dice acá esta palabra sombra? Porque dice que, ¿recuerdan el Salmo 91, ese salmo tan querido y tan amado por nosotros? Dice que el que habita bajo la sombra del Omnipotente no temerá mal alguno. Bueno, hace referencia a que, obviamente, cuando hace mucho calor, ¿qué es lo que y andamos allí en la calle, fuera de nuestros hogares? Por ejemplo, estos días que hizo mucho calor, ¿qué es lo primero que tratamos de hacer? Ponernos debajo de la sombra, ponernos debajo de algún árbol, aquellos que tienen la posibilidad de, bueno, de ir a poner sus piecitos al agua, aún mucho mejor. Pero si no estamos cerca de un lugar donde podamos tener un río o acercarnos allí para recibir el fresco del río, dice que lo más rápido para poder sobrellevar el calor es debajo de la sombra. Y estos días que estamos a días de que comience el verano, lo vemos mucho, de que todo el mundo trata de buscar la sombra. ¿Para qué? Para refugiarse del fuerte sol, amén, del calor que viene y asedia nuestra vida. Y dice que esto no está puesto por casualidad, sino esto está puesto por Dios, porque dice que en Palestina hace mucho calor, hay temperaturas muy altas gran parte del año y tienen un clima muy seco, muy pocas lluvias, y entonces hace de que las altas temperaturas casi tengan que convivir gran parte del año, y entonces por eso el salmista pone, el Señor es tu sombra, porque los palestinos, los que viven allí, ¿qué hacen? Se refugian bajo la sombra del asediante calor, de las altas temperaturas y del clima seco. Entonces dice que nuestro Dios
tipifica esta sombra de ese árbol para que nosotros en ese momento de dificultad, en esos tiempos de donde todo por ahí se nos vuelve, podemos decir, en contra y donde no vemos una salida, dice, tenemos mucho calor y que sobrepasa nuestro entendimiento, nuestra mente, dice que nos pongamos debajo de su sombra, nos pongamos bajo la sombra del omnipotente, amén, que por eso tipifica la sombra de Palestina. Era muy importante la sombra de, por aquel entonces, porque buscaban la sombra para poder, claro, en aquel entonces no había ventiladores, no había aires acondicionados, entonces lo que más buscaban era la sombra para poder sobrellevar el asediante calor en la Palestina de aquellos tiempos, amén. Entonces por eso Dios nos habla a través de este salmo de que Él es nuestra sombra y de que Él está a nuestra mano derecha, y aquí también encontramos un significado de esta mano derecha. Dice que la mano derecha representa el poder de Dios, la protección de Dios hacia nuestras vidas, porque Él cuida con su mano derecha a todos los que somos su creación. Amén. Dice que es la posición que se coloca nuestro Dios para poder defendernos. ¿Defendernos de qué? Del enemigo, defendernos del tropiezo, defendernos de la caída, defendernos de las diferentes circunstancias que a diario nosotros transitamos, ¿saben? Porque nadie puede decir que está falto o no tiene dificultades. Yo creo que todos tenemos dificultades, pero dice que Él está, que no solamente es nuestra sombra, sino que también está a nuestra mano derecha para darnos defensa, defensa de todo aquello que puede estar queriéndonos maltratar o sacarnos de su voluntad y su presencia. Y quiero hablarles también sobre el pasaje que está en Salmos 109, 31, que también hace referencia a la mano derecha. Si alguien lo puede compartir, Salmos 109, 31. Anda. Versículo 31, hermana. ¿Lo puedo leer? Sí, 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 compártalo, por favor. 109, 30 y 31. Sí. Amén. Dice, ¿por qué el que se pondrá a la diestra del pobre para librar su alma de los que le juzgan? Amén. Gloria a Dios. Aquí la hermana seguramente estaba dándole en la versión Reina Valera y en NBI Sí, dice, vale. amén. En NBI quiero compartirles, dice, porque Él aboga por él necesitado para salvarlo de quienes lo condenan. Amén. Él aboga por nosotros, Él aboga por nuestras vidas, para salvarnos de aquellos que nos condenan, de aquellos que nos avergüenzan, de aquellos que por ahí tratan de que son nuestros enemigos, amén. Allí vemos un pasaje muy lindo en Primera de Reyes 18:27, cuando dice que el profeta Elías comienza también un poco a burlarse de los profetas de Baal, amén, porque dice que se burlaba de ellos porque llegó la hora del mediodía, como habían acordado, y que pasado ese tiempo no había ninguna señal de que su Dios fuera a librarlos o fuera a manifestarse en favor de ellos. Entonces dice la palabra de Dios que Elías
gritaba y se burlaba de aquellos profetas de Baal. Entonces ahí vemos que también Dios no solamente nos da la posibilidad de guardarnos de nuestros enemigos, sino también de que nuestros enemigos sean avergonzados, amén. Que nuestros enemigos, de aquellos que nos persiguen, de aquellos que por ahí quieren vernos caer, o nos maltratan, o nos dicen cristianos, o nos dicen para qué vamos a la iglesia, para qué oramos. Comúnmente el mundo no comprende y no entiende de que nosotros, por qué nosotros diezmamos, amén, pero nosotros los hijos de Dios sabemos sus promesas y conocemos sus promesas, y que Dios es un Dios de pactos. Entonces ellos no ven esto que nosotros podemos como hijos de Dios recibir, compartir y vivir día a día, y lo que hacen es tratar de avergonzarnos. Es tratar de, muchas veces son usados hasta por el enemigo, nuestras familias, nuestros familiares, nuestros amigos y aún más cercanos, tratan de por ahí avergonzarnos, ¿saben? Pero él dice en su palabra que así como se reía el profeta Elías y avergonzaba a aquellos que supuestamente estaban esperando una señal de su Dios que nunca ocurrió, que nunca aconteció. Elías se reía de ellos, y bueno, y vemos que nuestro Dios es tan bueno que nos da hasta esa posibilidad, amén, de que nuestros enemigos, nuestros adversarios también sean avergonzados, y gloria a Dios por eso, amén. Amén. Bien, dice que el, el mal, cuando habla de todo el mal, en el Salmo 121, en el versículo 7, dice que el Señor te cuidará de todo mal. Amén. Cuando habla de todo mal, nos está hablando de todo ataque de nuestro alrededor o nuestro entorno, del enemigo. Nuestro enemigo es Satanás, amén. Y él lo único que quiere es destruir, porque él sabe que destruyéndonos a nosotros como sus hijos, destruyendo nuestras vidas, su reino, el reino de Dios no puede avanzar. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado cuando el enemigo trata de poder atacar nuestra vida, y tenemos que estar con nuestras espadas, que es la palabra de Dios, que dice Pablo que apaga todo dardo del enemigo. A mí cuando hablo de este tema me recuerda mucho a Israel, porque dice que Israel y Estados Unidos, Israel fue el que leí hace mucho tiempo atrás, de que Israel diseñó un escudo antimisil, que lo denominan escudo de hierro, y que bueno, una vez que lo realizó, una vez que lo fabricó, este escudo de hierro se lo vendió a Estados Unidos, y son los únicos dos países, creo, que militarmente están cubiertos de todo ataque del enemigo. Entonces, a mí se me viene eso a la mente, de que nuestro Dios tiene un escudo de hierro sobre nuestras vidas, y la palabra de Dios habla de que la palabra es un escudo, amén, que apaga los dardos, las saetas que el enemigo envía en nuestra vida, así como lo tiene Israel militarmente y Estados Unidos. eh, Nosotros tenemos a nuestro Dios poderoso, que con su avance, con su tecnología espiritual, podríamos decir, nos está cubriendo día y noche, como decía este salmo, de toda saeta y de todo contraataque que el enemigo pueda estar realizando, operando desde las tinieblas en contra de nuestra vida. Amén. Y entonces esto conforta nuestra alma, y verdaderamente como hijos de Dios nos da la seguridad de que podemos estar tranquilos, aun cuando nosotros dormimos, dice que Él cuida de nosotros. Amén. Y qué glorioso es eso, tener un Padre
que no solamente entregó a su Hijo, vuelvo a repetirlo, que no solamente nos ama, nos libra del pecado, sino que también cuida de nosotros, dándonos seguridad y confianza de que está a nuestro lado peleando y que nunca nos deja, que nunca, nunca nos deja. Nos puede dejar nuestra familia, nos puede dejar nuestros seres queridos, nuestros amigos, pero Él nunca nos deja, Él siempre Amén. está. Amén. Amén. Y el versículo 8 que quiero compartirles de este mismo pasaje del Salmo 121, aquí tiene que ver que el Señor dice, cuidará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Y esto nos indica de que en nuestra actividad diaria, en nuestro entrar y nuestro salir, cuando vamos a nuestro trabajo, cuando realizamos nuestras tareas cotidianas, cuando nuestros hijos van al colegio y cuando toda la familia hace todo este tipo de tareas que hacen que nosotros seamos individuos y podamos realizarnos aquí en la tierra como tales, dice que el Señor está cuidando nuestra entrada y nuestra salida. Y esto también tiene que ver cuando nosotros vamos de viaje, amén. Dice que sus ángeles estarán a nuestro lado, amén. Entonces hay ángeles asignados, y su poder está para guardarnos y cuidarnos también en nuestra entrada y nuestra salida. O sea, tenemos un Dios tan bueno, pero tan bueno que incluso en esos pequeños detalles está sobre nuestras vidas, cuidando nuestra entrada, cuidando nuestra salida, cuidando a nuestros hijos, cuidando a toda nuestra familia, a la congregación, a los pastores de la casa y asimismo a toda su creación. Dice que Él constantemente nos está cuidando porque Él no duerme. Dice que Él no duerme, que Él está siempre trabajando en pos de sus hijos para poder acompañarlos, para poder guiarlos, para poder sostenerlos y que, bueno, que nunca nos falte su compañía. Amén. Si falta es porque como nosotros como hijos de Dios no estamos yendo al monte, es porque no estamos yendo a su presencia. Dios no se aleja de nosotros, el ser humano es el que se aleja de Dios, sus hijos son los que se alejan de su padre. Recuerden aquella parábola del hijo pródigo tan conocida, dice que este joven dijo, bueno, ahora quiero hacer una vida separado de todo lo que ya conozco, separado de todo lo que ya tuve, quiero ir y poder ser responsable, entre comillas, y fue, pidió toda la herencia, el padre con mucha angustia y dolor porque sabía las consecuencias que tenía para su vida, se le otorgó aquella herencia y dice que este joven se fue de la cobertura de su padre, se fue de la cobertura del reino de Dios. Amén. Eso nos habla del reino de Dios, eso nos habla de la iglesia, eso nos habla de la casa, de la cobertura pastoral. Amén, de la cobertura pastoral espiritual en nuestra vida. Si nosotros nos alejamos de Dios, dice la palabra de Dios, que nada podemos hacer, pero nada podemos hacer. Y lo vemos en esta historia, hermanos. Sabemos de que cómo vino el hijo pródigo. Sin nada. Se gastó todo cuanto tenía, toda la riqueza y toda la herencia que su padre con tanto esfuerzo había ganado y había juntado. Y escuchaba, creo que en la casa, un predicador hace meses atrás que dice que un hijo se acercase a pedir su herencia para un padre judío era una deshonra. Era una deshonra para su vida y era una deshonra para toda la familia. Era algo muy mal visto, tanto como criar cerdos más o menos. Ustedes saben que los judíos no crían cerdos, que ellos, es más, no comen cerdos, porque está escrito en el Antiguo Testamento, en el libro del Levítico, donde habla de las leyes y allí está establecido que, no, que como el pueblo de Israel no debía comer de los animales con pezuñas, y entonces hace un énfasis directo a lo que es el cerdo y todo lo que tiene que ver con estos animales.
Entonces, el que este hijo pródigo fuera y pidiera su herencia, para los judíos era tan mal visto, pero tan mal visto como semejante al de criar cerdos. Amén. Era una deshonra, era mal visto, era avergonzar a la familia, y entre la comunidad judía esto se sabía. Estaba muy mal visto para los judíos que un hijo pudiera pedir esto. Pero sin embargo, el padre, que hizo, fue y le dio, le otorgó aquella herencia. Y este joven, ¿qué hizo? Fue y la despilfarró. Fue y se fue, dice la palabra de Dios, y ¿qué hizo? La entregó en manos de aquellos angustiadores, la mal utilizó, y de hecho perdió todo cuanto tenía, toda su herencia la perdió. Y por eso vino nuevamente a su padre, luego pasado un tiempo, sin nada, sin comida, sin alimento, sin vestiduras, casi vino como un joven de la calle, nuevamente a pedir perdón y acercarse a la sombra, podríamos decir, al socorro de su padre. Y su padre, ¿qué dice la palabra de Dios? Lo echó, lo desestimó, lo ninguneó, le dijo: mirá, ¿por qué pecaste? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste nuevamente al mundo? Y no, su padre al contrario, dice que lo abrazó, lo tomó en sus brazos y nuevamente lo hizo participar de su familia y de todo aquello que este joven había despilfarrado a causa de su ignorancia, a causa de la falta de sabiduría que tuvo. Perdió todo, pero bueno, había un padre amoroso que lo estaba esperando y que estaba seguramente orando, intercediendo para que eso ocurriera lo antes posible, porque sabía de que si transcurría mucho tiempo, quizás a su hijo no lo volvía a ver. Amén. Entonces, tenemos en Dios ese Padre que si lo buscamos en las alturas, porque Él está siempre en las alturas de su santo templo, dice la palabra de Dios, en Jerusalén, podemos buscarlo a través de la oración, podemos buscarlo a través de la intercesión, podemos buscarlo a través incluso hasta de la meditación, porque Él está esperando de que nosotros nos acerquemos como hijos para poder hablarnos. Todo padre quiere comunicarse con sus hijos. Todo padre trata de poder darle principios para poder desempeñarse en la vida como ser humano. Y nuestro padre es igual de lo que fueron nuestros padres terrenales, amén. Quiere acercarse, quiere darnos consejos, quiere hablarnos. A mí me impacta mucho el libro de los Salmos cuando hay un pasaje bíblico y abajo dice la palabrita esa Selah, amén. Selah es meditar. Entonces, cuando leemos esa palabrita, no debemos seguir con la lectura, sino debemos detenernos y poder apreciar esa riqueza, esas palabras que Dios nos puede estar direccionando, y quizás 2 o 3 palabras que nos da nuestro Dios cambia nuestro entorno, cambia nuestro pensamiento, cambia nuestro andar, amén. Y eso es lo que necesita hoy el ser humano, la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que trae vida, es la que trae gozo, es la que trae paz. Dice que su reino no es comida ni bebida, no es lo que nos puede otorgar este sistema perverso y caído, amén, que son lo material, que son las riquezas, que son las ganancias desmedidas. Dice que la palabra de Dios no es, que el reino de Dios no es eso, sino el reino de Dios es paz, justicia y gozo. Sobre todo justicia, justicia. Si en una nación hay justicia, está Dios en medio de esa nación operando a favor de su iglesia y de todos los justos que están en una nación. Recordemos el pasaje de Abraham con Lot. Amén.
Recordemos ese pasaje que dice por un justo, por dos justos, y sí, por un justo Dios va a detener la destrucción, obvio, obvio, porque un justo, dos justos, somos sus hijos, somos aquellos que fuimos lavados, fuimos aquellos que fuimos limpiados, somos que aquellos en ese día que fue trascendental. ¿Por qué? Porque marcó un antes y un después el haber conocido a Cristo en nuestros corazones nos hace justos, amén, justificados, somos uno con Cristo, y eso nos hace, la verdad, muy hermosos delante de la presencia de Dios, y Dios ama eso, Dios ama que nosotros andemos en justicia, que andemos en pureza, que andemos en integridad, que no solamente seamos de palabra. Hoy vemos que la palabra, hermanos, en todo negocio que podamos llevar o a donde nos movamos, la palabra ya no tiene valor. Y yo recuerdo hablar a mis abuelos y a mis padres de que ellos negociaban o hablaban. Mi abuelo tenía un negocio y yo me acuerdo de que él eh, con la palabra sellaba todo, no había ni que hacer falta de llamar a un abogado, un escribano, nada, porque ellos con la palabra y lo sellaban con la mano estrecha, bien fuerte, y allí quedaba el contrato, el pacto, y se cumplía. Amén. Hoy no lo podemos ver eso, pero es porque nosotros y toda la sociedad en común ha perdido esto de honrar la palabra, de honrar el pacto, de honrar el estrecharse las manos y sellar un pacto. Si nosotros como hijos honramos la palabra de Dios, honramos el pacto que Él un día hizo con nosotros, andamos en justicia. Y si andamos en justicia, el poder de Dios está a nuestro favor, la gracia divina de Dios está a su favor, su reino avanza, su reino no se detiene, y dice que las añadiduras, dice la palabra de Dios, se nos van a pegar a medida que nosotros vayamos caminando en el Señor. Es hermoso poder disfrutar de eso, de su justicia. En este año y medio casi que estoy en la casa, yo le contaba a Pablo de que la verdad a mí y a mi familia, Dios es como que se nos ha caído los velos y podemos ver a Dios cara a cara. Antes yo lo podía ver, pero no lo entendía, no lo comprendía, no podía ver la dimensión que hoy puedo disfrutar junto a toda la casa y todos los hermanos y los servidores de la casa, que puedo disfrutar y ver realmente el poder que opera nuestro Dios. Yo sabía que había algo más de Dios para nuestras vidas, y bueno, doy gracias a Dios por estar en la casa, por servir en la casa, por ser parte de este equipo también, y poder seguir sirviendo a lo largo de todos estos años que nos quedan juntos en la casa, porque sé que Dios tiene muchas cosas más grandes de las que ojo vio y oído oyó, dice la palabra, son tenidas en cuenta para aquellos que creen en Él. Así que bueno, hasta aquí es lo que quiero compartirles. Ahora, bueno, llega el momento de si ustedes tienen alguna consulta, pregunta, pueda ayudarlos, o bueno, si no yo, Pablo, podamos evacuar cualquier consulta o pregunta sobre estos temas que estuvimos hablando y que estuvimos desarrollando a lo largo de este mensaje. Gloria parece que tiene habilitado el micrófono. No sé si quería comentar algo, pero bueno. Bueno, Gloria. No. Estaba escuchando lo que comentaba, lo que compartía el hermano Nicolás. Y sí, a aprender a confiar, sobre todo en los momentos de dificultad. Sí.